ajustando por aquí precisamente los equipos y el día de hoy quise hablar de un tema interesante. Interesante porque en cualquier momento de nuestra vida profesional o incluso de nuestra vida como empresarios, como profesionistas, con trabajadores, pues podemos necesitar pues esta posibilidad tal vez para salir de un problema, para evitarnos en un momento dado llegar a alguna consecuencia, sobre todo económica mayor. Por lo tanto, vamos a ver en esta hora que tenemos destinada para nuestra plática, precisamente el tema de consignación de sueldos y salarios cuando nosotros tenemos trabajadores y pues hubiera de alguna situación pues necesidad de hacer algún depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o posteriormente lo que se llamará tribunales laborales. ¿Esto qué es? ¿Cuándo se da? ¿Por qué en un momento dado podemos requerir esta posibilidad? Es muy importante que lo conozcamos y aunque no seamos abogados, pues siempre vamos a ser, pues de alguna manera, o trabajadores, que pudiera ser que estuviéramos ante esta situación, o empresarios o asesores, y es importante conocer todas las posibilidades que tengamos para llegar pues a un mejor acuerdo o a un pleito, pero que no se vaya a descontrolar y volverse cantidades pues muy grandes, luego hasta gastronómicas, que desgraciadamente sucede. Si es que vamos a dar inicio, muchísimas gracias a todos por su asistencia y sus comentarios. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Lizeth Telles, represento a la Asociación Nacional de Fiscalistas en el estado de Veracruz y es un gusto estar con ustedes precisamente en estas charlas de Foro Fiscal, con la idea de que todos vayamos aprendiendo de diferentes disciplinas. Yo normalmente ando cambiándoles los temas porque siempre se me hacen interesantes pues incurrir en alguna temática, no forzosamente fiscal, que también me encanta, y que en muchas ocasiones pues son complementos de las actividades que cotidianamente nosotros hacemos. Así es que pues vamos precisamente a trabajar el día de hoy en el ámbito laboral. El ámbito laboral está muy unido siempre con las disposiciones pues fiscales, con la problemática de las empresas y pues todo lo que tiene que ver con obligaciones laborales lo tenemos que tener siempre muy pendiente. Hay N cantidad de obligaciones, muchísimas de ellas pues se traducen desgraciadamente en pagos, sea porque son salarios, porque son remuneraciones o prestaciones, o bien porque derivados de la aplicación de las leyes, pues nos pueden poner sanciones o podemos salir pagando pues cantidades por terminación de la relación laboral. Incluso cuando la relación laboral pues hasta termina en buenos términos o termina por cuestiones naturales. A veces los trabajadores fallecen y pues no es culpa de nadie, obviamente, pero hay consecuencias laborales. Eso significa que el patrón va a tener una serie de obligaciones pues prácticamente todo el tiempo que cumplir. Entre otras, bueno, una de las principales es cumplir obviamente con la Ley Federal del Trabajo, pero tiene muchísimos puntos. De hecho, la Ley Federal del Trabajo nos remite a otras legislaciones o a complementos de su información como las normas oficiales mexicanas que pues actualmente están tan en moda por la situación de la pandemia o de la emergencia sanitaria, pues que de ahí se derivan todas las disposiciones que estamos aplicando para efectos del cuidado de la salud. Nada menos que de las normas de seguridad y higiene, la norma 30, la norma 35, entre muchas otras, la 17 para el equipo de protección personal. Entonces, esos tipos de disposiciones, pues si no las cumplimos, al rato resulta que tenemos sanciones y pues es lo que no queremos. Por eso debemos de estar pues muy atentos a las obligaciones. Pero hay también otra obligación pues repetitiva, que es la de pagar los salarios, pagar las prestaciones convenidas, incluso las horas extras, los días festivos y todas aquellas pues situaciones que la ley prevé en cuanto a mínimos que se hayan establecido ya en la legislación o en base a lo que le ofrecimos a los trabajadores en el contrato de trabajo, en el contrato que puede ser individual o que puede ser colectivo, o sea, hay sindicato, incluso si es un giro especial de actividad, podría haber hasta un contrato ley. Y ahí hay una serie de pagos
que por despensas, que por premios de puntualidad, de productividad, que por antigüedad, que X cantidad de prestaciones, fondos de ahorro obviamente, prestaciones incrementales a la determinación de la relación laboral, todas esas en un momento dado pues se tienen que estar cubriendo en forma cotidiana. Y desgraciadamente en cualquier momento pues que haya una fricción con el trabajador, pues posiblemente gran parte de esas prestaciones pues todavía no se enteran, tal vez porque estamos a media semana, a media quincena, o a veces pues hasta el trabajador se nos escapa y no lo volvemos a ver, y al rato resulta que hasta llega gente a reclamarnos pues su salario y pues no forzosamente se lo tenemos que dar. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos. Pudiera ser incluso que haya prestaciones convenidas que no son tanto prestaciones, sino son instrumentos de trabajo o cuestiones indispensables para que el trabajador realice sus actividades, y a veces el trabajador pues obviamente los reclama y el patrón pues se los quiere dar, pero a veces el trabajador ni siquiera quiere recibirlas, o sea, las quiere recibir, pero no quiere evidenciar que las recibió, y es necesario a veces alguna intermediación al respecto. O bien resulta que se requiere incluso hasta recibir de regreso alguno de esos implementos, y luego el trabajador pues ni nos quiere volver a ver y entonces se vuelve un poco problemático. Pues resulta que en base a muchas de estas circunstancias, pues sobre todo cuando hay roces, el cumplimiento de las obligaciones laborales como que no es tan fácil. Aunque tenemos muchas disposiciones que cumplir, pues puede ser que porque el trabajador sienta que no le estamos cumpliendo en lo que le prometimos, que le estamos afectando en sus derechos, o bien incluso hasta porque el patrón lo considere, o bien porque el trabajador se desapareció, pues resulta que se quedan cosas pendientes. Cosas pendientes que si no cumplimos, pues desgraciadamente, pues al rato la autoridad va a decir que es por nuestra culpa, porque no lo quisimos hacer. A veces inclusive nos marcan las leyes que les demos comprobantes a los trabajadores y ni siquiera los quieren recibir, o ya no tenemos a dónde verlos porque pues ya se desaparecieron, y aunque tenemos un domicilio, pues habrá que ver si tenemos un buen contrato para que en ese domicilio es donde debamos pues entregarle al trabajador los documentos. Y es más, nosotros no somos lo que los vamos a hacer, tendremos que solicitar la ayuda de la autoridad laboral para que en caso necesario ellos hagan la gestión de entrega de algún documento, de alguna constancia, incluso hasta del aviso de rescisión en caso de que el trabajador pues ya no lo podamos localizar y pues por faltas o por alguna otra situación especial consideremos que se termine la relación laboral por rescisión precisamente. Bueno, pues en esos casos vamos a necesitar la intervención de la autoridad laboral, se llame ahora Junta de Conciliación y Arbitraje, se llame al rato Tribunal o área de conciliación. Obviamente cada tipo de situación va a ser diferente, pero es una regla casi repetitiva, pues que de pronto con las fricciones con los trabajadores, pues los trabajadores ya no quieren regresar, los trabajadores se van sin avisar, o los trabajadores tienen un abogado que lo primero que les dice es escóndete, no hables con el patrón, yo trato todo, y resulta que el patrón entonces no puede cumplir muchas veces con las obligaciones laborales, siendo que lo podría hacer. Y si no lo hace pronto, pues tal parece que no lo quisiera hacer, y entonces pues puede haber la presunción de la autoridad que el que está incumpliendo es el patrón. Además, pues sabemos que hay un mecanismo que los trabajadores pueden utilizar para reclamar sus derechos si consideran que están siendo afectados. Ese mecanismo obviamente es hacer una demanda laboral para que el patrón les pague o les cumpla lo que ellos consideran que pues no se está otorgando. Y dentro de las peticiones, pues es muy común que el trabajador solicite pues lo que le deben de salarios, las horas extras o lo que en un momento dado pues considera que tiene derecho como indemnización o como lo que son primas de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, entre otros. Todos esos datos que en un momento dado está como prestaciones precisamente en las obligaciones del patrón. Y además pues les agregan muchas otras situaciones,
y ya sabemos que parte de la estrategia, sobre todo si hay un abogado defendiendo al trabajador, es que se alargue el tiempo cuando hay pues realmente